Hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes. Ya saben que la modalidad de cursar es asincrónica. Son bienvenidos a participar en las grabaciones y nos encontramos hoy, 15 de abril de 2025, en Derecho Privado 1. Recuerden, el nombre completo de la asignatura proporciona muchísima información acerca de los contenidos introductorios. Instituciones de Derecho Privado 1, primera parte teórica. Una asignatura que congrega distintas carreras de esta facultad. En el aula virtual tienen el programa de la materia en la sección Información para alumnos, el link de ingreso a la sala, se graban las clases y se suben a una presentación interactiva que está aquí, llamada repositorio de contenidos, y bueno, es cuestión de la grabación. Una vez que cortamos, se procesa el video y yo después lo subo, todo eso tarda un poquito, así que en el foro de avisos suelo dejar el mensaje: se actualizó el aula, ya se subió el video, etc. Este es un foro que utilizo para comunicarme con todos. Hay otras formas de comunicación, el mail. Hoy, por ejemplo, un compañero de ustedes me mandó un correo a la cuenta de mail institucional, me mandó adjunto a la tarea porque hoy no podía venir y voy a leerles lo que él me presentó y bueno, lo compartimos y bueno, la grabación a él le va a quedar también para escuchar la devolución del trabajo que presentó. Otras formas de comunicarse es a través del foro de consultas y, por supuesto, los espero aquí los días martes para interactuar, atender sus preguntas. Ya saben, si tienen una inquietud, habilitan el micrófono y ahí en el momento me preguntan. Las clases forman parte del material de estudio. La idea es que ustedes se actualicen en el sentido de, bueno, visitar regularmente el aula, estar al tanto, escuchar las grabaciones, leer los nuevos contenidos que se van subiendo y, bueno, a partir de ahí organizarse. Que no pierdan el timing de ir al aula regularmente. Y bueno, no se pierdan. Aquí tienen una hoja de ruta que es como el mapa. Desde el inicio de la cursada les decía, bueno, el aula virtual está diseñada de forma de representar un viaje. Ya nos subimos hace rato al micro con el equipaje, nos acomodamos en los asientos, estamos desarrollando todo el trayecto y de paso ustedes sacan fotos en este recorrido del paisaje. Y en algún momento vamos a llegar a la terminal, nos damos un apretón de manos, nos saludamos, listo, cada uno se va a su destino. Inicio, desarrollo y conclusión. Esta metáfora del viaje, bueno, es didáctica para que entiendan que hay una introducción, un desarrollo y una conclusión, y que cada módulo del aula virtual comprende 2 o más unidades del contenido programático. En esta sección de presentaciones para todas las clases, tienen cuadros sinópticos, presentación y un mapa conceptual. En el módulo introductorio, bueno, en la medida que fui desarrollando los temas de este módulo, subí
contenidos, la costumbre como fuente del derecho, resumen, códigos, fundamentos, estas citas, fallos judiciales, de la nota a un artículo del Código Civil de Vélez Sarsfield. Tienen estas otras presentaciones y el mapa. Este mapa sirve para que ustedes vean en una pantalla el inicio, el desarrollo y la conclusión. Empezamos aquí en hecho, todo acontecimiento jurídicamente relevante, que tiene una repercusión aquí, producto del obrar humano o producto de hechos naturales. Ahora, para poder llegar a los contratos, bueno, visualizo o me anticipo porque nosotros sabemos cómo son los contratos. Tenemos una idea porque formamos parte de una comunidad, de una sociedad, ya hemos concertado contratos con otras personas, hayan o no cursado antes esta materia. Con independencia de haber pisado ya la universidad, ya por el hecho de vivir aquí, en Cava o en su lugar de pertenencia, sabemos qué significa llegar a un acuerdo con otros. Tenemos una idea del contrato y sabemos que es producto del obrar humano y voluntario, por supuesto, lícito dentro del marco legal, y todos estos ingredientes mezclados los llevamos al horno, me da el acto jurídico. Los contratos participan del gran conjunto de los actos jurídicos, porque cumplen con todos estos ingredientes, hasta llegar a la idea de contrato. Es un hecho humano, voluntario, lícito, acto jurídico, contratos. En el diseño áulico está representado el recorrido. ¿Por qué? Y bueno, básicamente el módulo 1 y 2 del aula virtual comprende hechos y actos jurídicos, obligaciones, y el módulo 3, contratos. Bueno, la actividad del día de hoy era relacionar conceptos entre sí, entre 3 a 5 de estas palabras que están en la pantalla. Tenían que armar una composición con las 3, 4 o 5 palabras que hayan elegido. Y vamos a ver este trabajo que presentó su compañero. Profe, pero no encontraba un lugar en el campus para mandarlo. ¿Dónde, digo, porque dijiste que lo veíamos No, lo veremos en la clase? yo no necesito una presentación, pero como él no podía venir, prefirió mandármelo por correo electrónico, porque hoy no podía estar. Entonces, me pareció correcto y está bien. Si ustedes les pasa algo parecido, el día de mañana, bueno, ya saben, esta forma. Me lo mandan directamente por correo electrónico, así yo puedo leerlo en la clase y en el día les doy la devolución. No les dejé para que subieran el archivo porque se va a intercambiar en clase
todas las composiciones que armaron. Y bueno, vamos a... Bueno. El objetivo de esta actividad es que ustedes, con la información que hay en el aula virtual, organicen los contenidos. En el aula virtual están todos los materiales que ustedes necesitan para ir preparándose para el examen, el primer parcial. El segundo parcial también. Y, bueno, eventualmente recuperatorios y finales también. Todos los contenidos están en el aula y fueron desarrollados en las clases que, bueno, se van a ir desarrollando, ¿no? Entonces, ustedes en el módulo 1, que es todo un proceso porque inicia, desarrolla y concluye ese módulo, estamos ya dándole un broche, un cierre, tenemos que organizar ese contenido. Bueno, ese es el trabajo, la tarea que tienen ustedes. Esa información que está ahí, bueno, cómo ustedes lo organizan, cómo lo relacionan los conceptos que están ahí. Y desde mi lugar, la tutoría, la orientación. Bueno, mientras se está abriendo toda la página y demás, ¿alguien quiere ya presentar o leer su composición? Lo escucho. A ver. Dios, yo tengo uno hecho. Bueno, a ver, te escucho mientras. Te escuchamos. A ver. Espérate, profe, que tengo que encontrar como un lugar para ver cómo lo digo. Digo, el problema es que si no, lo tengo acá escrito y como que me tengo que acercarme a la vez para que me oiga. Ajá. Muy bien. Esto es lo que escribí. Ahí va. Bueno. En los alquileres, los sujetos de derecho deben respetar y cumplir las reglas y términos establecidos en el contrato, que es común en las fuentes del derecho, específicamente las fuentes formales. Ambos pueden exigir el cumplimiento de lo pactado y recurrir a instituciones si alguno de los términos se ve vulnerado. En este contexto, las leyes y las fuentes como el Código Civil o la jurisprudencia actúan como marco regulador para garantizar que el contrato se cumpla con justicia y equidad. El propietario y el inquilino tienen que seguir al pie de la letra las reglas que se establecen para no perder el objeto o bien que se tiene pactado en la firma y que no se rompa también el acuerdo entre los particulares. El contrato de alquiler no solo implica derecho, sino también responsabilidad. La composición de este acuerdo puede variar según el tipo de inmueble, la duración del contrato, el importe que se abonará, la fecha del pago, gastos asumidos por cada parte y las condiciones particulares pactadas entre ellas. Muy bien. Muy bien. Bien. Excelente. Bien.
¿Qué palabras seleccionaste entonces? Contrato, entes, instituciones, Sujetos de derecho, el sujetos de... contrato, Ajá. fuentes de derecho, instituciones y jurisprudencia. Jurisprudencia también. Bueno, muy bien. Excelente. ¿Tu nombre? Gracias. Matías Nahuel Daza. Bueno, muy bien. Matías Nahuel. ¿Algún otro compañero, compañera, alumno, alumna? Yo, profe, yo tengo el mío también. Bueno, a ver. En el orden legal, todos los conceptos que aparecen se relacionan entre sí para organizar y regular la vida en la sociedad. El Código Civil y Comercial es una de las principales fuentes del derecho privado en Argentina, ya que establece las normas que regulan relaciones entre personas, como por ejemplo los contratos, la responsabilidad, la buena fe y las obligaciones. Por ejemplo, cuando dos personas firman un contrato, lo hacen basándose en el principio de libertad de contratación, pero esa libertad está limitada por el orden público y las normas de derecho positivo, que son leyes que son las leyes que están vigentes. Es decir, no se puede firmar un contrato que vaya en contra de la ley o del bien de la sociedad. A su vez, el contrato debe tener un objeto, lo que se quiere hacer o dar, debe realizarse con información clara entre las diferentes partes, respetando el deber de actuar con buena fe. Y si una de las partes no cumple, se activan las reglas sobre responsabilidad y sanciones. Todo esto regula el acto jurídico, que es una manifestación de voluntad con efectos legales. También es importante entender quiénes pueden firmar un contrato. Para eso se analiza si la persona es un sujeto de derechos, la capacidad que tiene, por ejemplo, si es mayor de edad, y se actúa en nombre propio o como una persona jurídica, es decir, como una empresa, por ejemplo. En este sentido, el derecho público y privado distingue qué normas se aplican cuando interviene el Estado y cuando lo hacen particulares. Además, existen normas como la Ley 24.240 de defensa del consumidor, que protege a los consumidores en situaciones desiguales y se compromete con la Ley General de Sociedades, que regula cómo deberían actuar las empresas. Muy bien, muy bien. Excelente. Usé muchas palabras. Cuanto más palabras, conceptos, técnicos de esta materia hayas relacionado entre sí para armar tu composición, mucho mejor, más efectivo es el ejercicio y esto permite que ustedes organicen el contenido, se organicen ustedes y puedan ir identificando los temas del módulo 1 también en esa estructura de presentación, desarrollo y conclusión, y se den cuenta ustedes mismos de todo lo que comprende el módulo 1, de todo lo que comprende cada uno de estos temas que acaban de ir relacionando entre sí. Así que, y por el momento lo que veo está excelente, cualquiera de estas dos composiciones que escuché muy bien. Bueno, a su compañero presentó esta tarea. Dijo él, el hecho es un acontecimiento, algo que ocurre, que sin este no sería posible concebir el derecho, que puede ser producto del obrar humano, que están relacionadas, que están realizadas por personas, como otros naturales que se producen sin intervención humana, como por ejemplo desastres naturales que causan daños, pero en base a los que tienen relevancia jurídica. Son los humanos que pueden dividirse en voluntarios e involuntarios. Bueno, me voy a detener aquí, en este primer párrafo. Acabo de escuchar dos composiciones de dos compañeros de ustedes que leyeron su propia redacción, ¿sí?
En este caso yo estoy leyendo la producción de Pablo y en esta introducción y no está clara la idea. Ustedes piensen cuando lo están redactando que no es solo cuestión de que ustedes mismos lo entiendan, que al momento de leerlo ustedes sepan cuál es el sentido oracional, semántico y pragmático de lo que quisieron ahí incluir, sino que cuando es presentado a un tercero y que lo tiene que leer, mientras ustedes no están en ese salón o en ese lugar, en ese momento, e intentar interpretar, comprender, entender lo que ustedes quisieron decir por escrito, la cosa es diferente. Y ustedes tienen que lograr que esta persona, en este caso yo, y cualquier otro que esté en mi lugar, cuando lee una composición de ustedes, entienda lo que ustedes quisieron decir. Y acá entiendo que quiere hablar del hecho, que quiere desarrollar lo que ve en ese mapa, donde se distingue entre el obrar humano y hechos que son producto de la naturaleza, pero no está claro en la redacción. El hecho es un acontecimiento, sí, bien. Ahora, de todos los hechos que ocurren en el mundo, nos interesan solo algunos que tienen un impacto jurídico, una repercusión jurídica o, dicho de otra forma, que son jurídicamente relevantes. Algunos son producto del obrar humano y otros son producto de la naturaleza, como dice aquí, desastres naturales, inclemencias climáticas, fenómenos meteorológicos, bueno, infinidad de ejemplos. Ahora, ¿por qué esas inclemencias o estos fenómenos naturales son o llegan a ser un hecho jurídicamente relevante? Aquí no está dicho. Bueno, hay un ejemplo, el más común que se suele dar en esta materia, cuando el auto está asegurado y entonces cae granizo y bueno, eventualmente el seguro responderá si está la cobertura. Entonces, ese hecho que empezó siendo producto de la naturaleza causó un daño que, bueno, va a ser cubierto por el seguro. Llega a ser un hecho jurídicamente relevante. En esta materia nos interesan los hechos producto del obrar humano, es decir, que en un porcentaje de todas las ocurrencias, y bueno, nos interesa o prestamos más atención a un 98% de hechos jurídicamente relevantes con impacto legal producto del obrar humano. Bien. Ahora, de todas esas ocurrencias que son producto del obrar humano, nos interesan los hechos humanos voluntarios. Recuerden que tienen que mirar hacia adelante, hacia dónde van. No despistar, no salir a la banquina y mantenerse dentro de la ruta como para ir a ese destino, ¿sí? Para llegar a ese lugar. Ese lugar son los contratos. Por lo tanto, es hecho humano, voluntario, lícito, acto jurídico, saltito a los contratos. Bueno, vamos al segundo párrafo. Voluntarios son aquellos que se realizan con voluntad. El hecho humano voluntario
Es decir, que existe voluntad. Y voluntad, como dice aquí él, hay 3 elementos: libertad, intención y discernimiento. Estos elementos no alcanzan, son elementos internos, digamos, no lo podemos ver, son abstracciones, concepto metafísico de la psicología. De hecho, aquellos que se apoyan en el concepto de voluntad exclusivamente en elementos internos se llama teoría psicologista. Pero en nuestro derecho no ha sido bienvenida esa posición, no alcanza. Y bueno, como he citado aquí jurisprudencia, sentencias judiciales dictadas en el año 1983. Esto es de referencia, para que ustedes sepan que aquello sigue hoy vigente. Esto que fue, hoy también sigue siendo, que no se dejó este criterio de que no alcanza con los elementos internos de la voluntad. Se necesita un medio exterior por el cual esa voluntad se manifieste. ¿Sí? Bueno, como dice él aquí, voluntarios son aquellos que se realizan con voluntad, siendo que hay libertad, intención, discernimiento. Estos no se ven solo a través de un medio exterior. Bueno, acá, ¿ven? Hay que mejorar el sentido oracional. No apabullarse e intentando decir en 2 líneas todo el concepto. Si hay varios conceptos, bueno, ir separándolo en oraciones cortas. La voluntad es un concepto que se conforma con elementos internos, que son la libertad, la intención y el discernimiento, pero esto solo no alcanza, se necesita de un medio exterior por el cual la voluntad se manifieste. Como dice aquí, se encuentran citados en el Código Civil y Comercial, como así en el Código de Vélez-Sarsfield. Muy bien. ¿Por qué? Porque aquello que fue, hoy sigue siendo. También en el aula virtual les cito jurisprudencia, la nota del código, o les subo un artículo redactado por Güeres, para que ustedes presten atención al año de publicación, en principio. Y el año de publicación es importante, es un dato fundamental. ¿Qué les dice a ustedes? Sentencias judiciales dictadas en 1983. ¿Cómo se ubican en la línea de tiempo? ¿Qué régimen jurídico estaba vigente en aquel momento? ¿Cómo era ese régimen jurídico que estaba vigente en aquel momento? Entonces, en 1983, y según la información que yo les brindo aquí en el aula virtual, dicen que en aquel momento había un código civil y un código de comercio, que las materias no estaban unificadas en un solo cuerpo normativo y que el código comercial contenía normas prescriptivas que señalaban cuál era la consecuencia de aplicar el código comercial. De hecho, se distinguía
en ese régimen jurídico la venta civil de la compraventa mercantil, el depósito civil del depósito comercial, la locación civil de la locación comercial, y así sucesivamente. Este puede ser un ejercicio que ustedes tengan que identificar a partir del año de publicación de una nota, de un fallo judicial, de una cita de un autor, ubicarse en esa línea de tiempo para caracterizar ese régimen jurídico que estaba en ese entonces vigente. Pues bien, en 1983 se decía esto de la voluntad y hoy también. No alcanza con elementos internos. Se necesita un medio exterior por el cual la voluntad se manifieste. Entonces, como nos interesan los hechos humanos voluntarios, después no perdemos el hilo desarrollando algo que sale del mapa. Entonces, continuamos. El acto de quien al momento de realizarlo está privado de la razón, el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido, yo creo que acá él se sale, incluso de lo desarrollado a lo largo de estas clases, y eso ustedes y él no tendrían que hacerlo. ¿Por qué? Porque el desarrollo, la organización de toda la información es a partir de los recursos que tienen en el aula virtual. Estos actos llamados jurídicos son una manifestación de voluntad consciente. No, del tema conciencia inconsciente no son temas jurídicos. De hecho, el concepto de voluntad se dice es un concepto dogmático porque se construye a partir de elementos. Es un concepto que se construye. Al igual que toda esta representación, este mapa, es una construcción dogmática. Es un conocimiento que se va construyendo a partir de una serie de ingredientes y no podemos salirnos de esto. Esto es ya lo técnico y propio de esta materia. Estos actos llamados jurídicos. Sí, son actos jurídicos. Estamos hablando en esta materia, son todos actos jurídicos. ¿Son una manifestación de voluntad consciente? No. Para poder llegar al concepto de acto jurídico, que está acá, la definición es hecho humano voluntario lícito. Si quieren, pueden poner acá igual acto jurídico. La definición de acto jurídico es toda esta continuación. Hecho humano voluntario lícito. Acto jurídico. Por supuesto que eso ahí está bien, que tienen como finalidad la creación, modificación y extinción de derechos. Puedo citar como ejemplo, dice él, la firma de un contrato de compraventa. El ejemplo es el contrato de compraventa. Listo. Ahí tienen el ejemplo de un contrato, la compraventa, y por naturaleza todo contrato participa del conjunto de los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque cumple con todos estos ingredientes. Y al finalizar dice, como para diferenciar hecho jurídico con acto jurídico, el primero es algo que no se da por intencionalidad, pero podría generar consecuencias legales. Como nombré antes, dice él,
son de origen natural humano, no. No. En tanto el acto, si se da de manera voluntaria y se da de manera consciente entre los involucrados, poseen efectos legales. No. No se enrollen. No se embataten al querer abordar el concepto de entrada. Siempre se organizan antes las ideas y van planificando la redacción de forma de no estar corriendo detrás de una línea para poner 4 o 5 conceptos, sino ir desgajando de forma de que quede todo claro y prolijo. Estas técnicas son para esta materia o para cualquier otra en la que necesiten poner por escrito algo, ¿no? Eso desde ya. Distinciones entre hecho y acto jurídico. A ver, ¿hay situaciones que no llegan a ser un acto jurídico y que son un hecho? Sí. ¿Cuál? Bueno, el nacimiento, el fallecimiento, son hechos jurídicamente relevantes. De hecho, la muerte determina la apertura de la sucesión. Bueno, así que hecho humano, voluntario, lícito, acto jurídico, contratos. Este es todo el recorrido que en esta asignatura estamos atravesando. Bueno, escucho más composiciones, a ver. Profe, Sí, yo no hice como estuve escuchando a mis compañeros. Yo en realidad lo que hice fue tipo un cuadro conceptual o un mapa. O sea, de diferentes conceptos los fui sacando flechas y relacionándolo así, uno con otro. ok. Prefiero que lo piensen tipo composición y después vayan al mapa conceptual o a la red o al cuadro sinóptico. Tiene un sentido didáctico, tiene un sentido práctico para ustedes de ir armando primero el resumen y después hacer el ejercicio de ese resumen, diagramarlo con la forma que vos quieras. De todas formas, a ver, vamos a tomar la pizarra. Este es un ejercicio y vienen bien todos los aportes. Decime, ese mapa, ¿cómo lo construiste de forma de que yo pueda representarlo en la pizarra? Vos me Bien, decís. arranqué con el concepto de fuentes. Sí. Y de ahí desprendí los conceptos de ley, Ajá. costumbre. Si quieres voy esperando a que vaya escribiendo. Ahí utilicé 4 conceptos. Bueno. Vamos a ir. Ley, dijiste. Ley, Sí, costumbre. costumbre, principios generales del derecho,
Sí. Jurisprudencia y doctrina. ¿Falta algo más? Vos pusiste esto, ¿no? Ley, costumbre, principios generales del derecho, doctrina y jurisprudencia. ¿Pusiste algo más? ¿No? Vos me decís. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, les pregunto a todos, de esta enumeración, ¿estaría faltando algo? ¿Cómo lo completamos? Hay para completar acá, ¿eh? Tipo, con más enumeraciones de las fuentes de derecho. Y en principio acá estaría faltando, por ejemplo, no es que esté mal, está bien. Le estaría faltando contratos, por ejemplo. Y de las palabras Profe, que están... Sí, decime. disculpe, se me apagó la computadora, me conecté del teléfono. Ah, Tuve un inconveniente. Si quiere le sigo. sí, por favor, porque vos me habías dicho estas 4 flechas. Fuentes, ley, costumbre, principios generales del derecho, doctrina y jurisprudencia. Y yo te Sí, incorporé acá contratos. No sé si vos genial. lo habías No, incluido. no lo había incluido. De ley desprendí lo que es Código Civil y Comercial, Ley 24240, que es la ley del consumidor, y Ley General de Sociedad. Bueno, entienden lo que hace su compañero en esta tarea es armar un mapa, un cuadro con flechitas. A partir del concepto de fuentes, inicia con la enumeración. Le está faltando el tema de contratos, identificarlo dentro del conjunto de las fuentes, porque el contrato hace, hace las veces de la ley para las partes, ¿sí? El contrato es ley para las partes. Y con ese criterio hay que incluirla dentro de las fuentes. Y bueno, después con respecto a este concepto de ley, directamente enumera otras leyes, digamos, va tirando ejemplos y dice, bueno, el código, ley 24240, y después la ley de seguro. Bueno, nos detenemos aquí un minuto. ¿Qué es la ley? ¿Qué son las leyes? Son reglas generales obligatorias. Ajá. Reglas generales obligatorias. Muy bien. ¿Cómo podemos clasificar las leyes? Fíjense que su compañero acá menciona un código, y los códigos en general han tenido en la historia centralidad. Hubo un proceso posterior de descodificación, pero la idea es muy fuerte y en general persevera el tema de la centralidad de un régimen general.
en este caso unificado, el código. Y luego tenemos la ley 24240, la ley de seguros, pero yo puedo citarles el Código Procesal Civil y Comercial. Dije Código Procesal Civil y Comercial. Y no es lo mismo que el Código Civil y Comercial. Ya dije procesal. Igual la ley de procedimiento administrativo y bueno, otras que son netamente procesales, abarcan el procedimiento, el proceso, que me hablan más de la demanda, la contestación de una demanda, qué plazos, notificaciones del expediente, de cómo se lleva a cabo un proceso o procedimiento. Y bueno, son leyes todas diferentes. Entonces, ante ese conjunto tan heterogéneo, hay que empezar a clasificar, es decir, introducir categorías para ir agrupando. Dijiste regla general obligatoria, pero es un concepto amplísimo. Y dentro de ello puedo incluir normas que son tan heterogéneas, tan distintas. No es lo mismo un decreto que una ley formal dictada por el Congreso. Y sin embargo, por ese concepto, ambas estarían comprendidas en esa definición de regla general obligatoria. Entonces, cuando el conjunto es tan amplio, tan diverso, tan heterogéneo, hay que introducir categorías para poder ubicar y establecer un orden clasificando. Y en esa clasificación decimos que hay leyes formales, que son las que sanciona el Congreso. Están las leyes materiales, que son de naturaleza administrativa. Están las leyes de fondo, como son estos tres ejemplos que citó su compañero: Código Civil y Comercial, la Ley 24240 y la Ley de Seguros, y así hay otras que se aplican en todo el territorio de la nación. Y están las leyes adjetivas o de forma. Las leyes de fondo, o también llamadas sustantivas, se aplican en todo el territorio por igual. Te vas a trasladar, te vas a mudar de provincia a provincia y es el mismo Código Civil y Comercial. En cambio, no las leyes adjetivas o de forma, que van a variar de jurisdicción en jurisdicción, como son la Ley de Procedimiento Administrativo. O el Código Procesal Civil y Comercial. Y esto sucede porque la Constitución Nacional, en su artículo 1, refiere que la forma de Estado es la forma federal, y el artículo 5 dice que las provincias tienen una serie de atribuciones, entre ellas la administración de justicia, la administración local, garantizar la autonomía municipal. Bueno, listo. Tiene un fundamento constitucional. ¿Qué más podemos decir a partir del concepto de fuentes? A ver, contratos. El contrato es ley para las partes, son acuerdos, convenciones, cumple con todos los ingredientes de los actos jurídicos,
participan del conjunto de los actos jurídicos, son hechos humanos voluntarios lícitos. De la costumbre, ¿qué podemos decir? Que nuestros... De la costumbre, profe, yo desprendí los conceptos de norma indisponible y orden público. Ah, no. No. Bueno, nos vamos a detener acá un minuto. Aquí, ¿cómo te llamas? Tomás. Tomás. Bueno, Tomás desprende dos flechitas del concepto costumbre que no estarían relacionadas con este tema. Hay que ubicarlo en otro lado. Por un lado dijo indisponible y por el otro orden público. ¿Te escuché? Orden público. Sí, sí. Bueno, no. Justamente esto hay que incluirlo en otro lugar, pero no hay. De la costumbre vamos a decir que no tiene el papel estelar que tiene la ley en el sistema de fuentes aquí en Argentina. La costumbre secunda a la ley y, bueno, vamos a buscar el Código Civil y Comercial. Ahí se los voy a mostrar. Ahora, costumbre, prácticas comerciales, usos y costumbres, tienen dos elementos. Un elemento observable, externo, es un conjunto uniforme de conductas que se va desarrollando de forma repetitiva a lo largo de mucho tiempo, del cual se desconoce desde cuándo se ha iniciado. Seguimos la rutina, ese comportamiento, esa conducta, y hay un elemento interno definitorio que hace que esto sea fuente del derecho, que es la convicción de que es obligatorio hacerlo. Ahora, lo que Tomás incorpora acá como norma indisponible, orden público asociado al concepto de costumbre, no. A ver, orden público. El orden público lo podemos incluir acá en principios generales del derecho, junto con la buena fe. Sí, ahí había colocado responsabilidad y buena fe. Bueno, En buena principio fe. general. La buena fe es un principio general del derecho, el orden público también. La responsabilidad, responder es, responsabilidad es responder. Atraviesa todo el fenómeno jurídico. Yo diría que el principio es, nace el daño, nace la obligación de responder. Es una formulación de oro que se aplica en toda especialidad jurídica y nos preguntamos constantemente quién responde, cómo responde, con qué responde. Preguntas que me llevan al sujeto como todo ente que tiene la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, y a partir de ahí arranca todo. ¿Sí? El orden público es un principio que voy a utilizar la metáfora de la llave de paso de agua. La voy cerrando, la voy abriendo a medida. Puede estar más rígido, más flexible. Y las normas indisponibles las ubicaría dentro de este principio general. Podemos ubicarlas acá porque están asociadas al concepto de orden público
Indisponibles son algunas normas que tienen este carácter de orden público o que son establecidas por un principio de orden público. Y también, como sinónimo, se dice normas indisponibles, normas imperativas, normas de orden público que hacen al interés general. También podemos desprender otras flechitas dentro del concepto de ley y, qué sé yo, por acá, en vez de enumerar, directamente ponemos clasificación, abrimos una llave, hacemos toda esta distinción entre leyes formales, materiales, de fondo o sustantivas, adjetivas o de forma, y en otra flechita, normas indisponibles, imperativas, de orden público. O por la periferia, asociar entre ley y orden público normas indisponibles y de orden público. No es el 100% de las normas, son algunas que cuidan el interés general. Entonces, las partes no pueden modificar en sus contratos estas normativas porque están de acuerdo. Eso no lo pueden tocar, son normas imperativas. Bien. Respecto de las fuentes, en el archivo que tienen en esta sección general, presentaciones para todas las clases, tienen un cuadro sinóptico conducta. Normas éticas, distingue entre morales y normas jurídicas. Y en esta sección del mapa encuentran ustedes una subclasificación que distingue entre normas jurídicas generales que van dirigidas a un público general muy vasto, destinatarios que no podemos identificar, individualizar con nombre y apellido porque va en general a todos, leyes, costumbres y usos sociales. Y por este otro, hay normas jurídicas particulares, son singulares, se aplica a alguien en particular. El juez, cuando va a dictar sentencia, aplica el derecho acorde a los hechos que le han planteado en el expediente. Esa sentencia va dirigida al demandado, al demandante, al actor, al demandado, a Juan y Pérez, que se han presentado en ese expediente. Y las convenciones son contratos, acuerdos entre particulares y hacen las veces de la ley para quienes han suscrito esos acuerdos. Por eso, entre todas las normas jurídicas hay unas que tienen un alcance general y otras un alcance particular o singular. Bueno. ¿Alguien quiere leer su presentación? Yo, profe. Bueno. Bueno, las palabras que yo usé, Código Civil y Comercial,
derecho positivo, ley de fondo y fuentes de derecho. Bueno, El Código Civil y Comercial es un conjunto sistematizado de normas que cumple un rol fundamental como instrumento que organiza la vida cotidiana de las personas. Este código anuló el Código Civil y el Código de Comercio para luego unificarlo y que entre en vigencia el 1 de agosto del 2015. Algunas consecuencias que se presentaron fue que anularon las normas prescriptivas del Código de Comercio y que la Ley de Sociedades Comerciales pasó a denominarse Ley General de Sociedades, o sea, se modificó. En Argentina, el Código Civil y Comercial de la Nación es uno de los pilares fundamentales del derecho positivo. Nos referimos a este como el conjunto de normas que se encuentran vigentes en nuestro país y deben ser obedecidas por los ciudadanos. Tiene una subclasificación. Por un lado se encuentran los derechos públicos y por otro lado los derechos privados. En este caso, cuando nos referimos al Código Civil y Comercial, estamos hablando de un derecho privado. El derecho positivo se nutre de diversas fuentes de derecho. Estas fuentes son los mecanismos a través de los cuales se crean, se interpretan y aplican las normas y dan a conocer el derecho positivo, y se clasifican en fuentes materiales, históricas y formales. Las materiales hacen referencia a los factores sociales, económicos y culturales. Las históricas son documentos y antecedentes como antiguos códigos o leyes pasadas. Por ejemplo, el Código Civil de Vélez o el Código de Comercio de Vélez. Por último, las formales son las más importantes, ya que son los mecanismos a través de los cuales se crea válidamente el derecho, y la enumeración es la costumbre, los usos sociales, la jurisprudencia, la doctrina, los principios jurídicos del derecho, los valores sociales y jurídicos, los contratos y por último la ley, que está en primer orden. Dentro de ese conjunto de leyes distinguimos distintos tipos. Uno es la ley de fondo o sustantiva y se aplican en todo el territorio por igual, como por ejemplo el Código Civil y Comercial, que es una ley de fondo que establece normas sustanciales sobre las relaciones privadas de las personas. Otro ejemplo de leyes de fondo son las leyes laborales y de la seguridad social, el Código Penal, el Código de Minería y el Código Aduanero. Listo. bueno, muy bien, bastante bien. Voy a buscar el Código Civil y Comercial para que vean. Algunas cuestiones que aquí leyó su compañera. ¿Tu nombre? Valentina Monardes. Ah, Valeria. Bueno, entonces. Ella empezó diciendo del Código Civil y Comercial y utilizó una palabra, anuló. Bueno, básicamente utilizó la palabra anuló. Es así, ¿no? Utilizaste esa palabra, anuló. Sí, que se anularon. Sí. Bueno, ahí voy a hacer una corrección y tiene un sentido porque anular no sería la palabra, porque Yo lo busqué en lo que vos nos mandaste y era derogar, y yo no sabía qué significaba eso, entonces lo busqué y nada, y la palabra tipo un sinónimo era anular. Ah, bueno, no. Derogar. Pero bueno, a ver, ¿de dónde parte todo eso? Justamente no es del Código Civil y Comercial técnicamente, es de esta ley que está acá, que está citada acá. A ver, vamos a ir a antecedentes. Es para ser un poco más preciso en las palabras. Es derogar, no anular, porque la nulidad
es una sanción legal, una sanción, que significa privar de efectos al acto jurídico porque hay un vicio de origen o que deviene con posterioridad. La teoría de la nulidad en esta materia no lo vamos a desarrollar tanto. En algunos momentos va a surgir y ustedes me van a preguntar, ¿qué es la nulidad? Y yo les voy a decir esto. Es una sanción legal que priva de efectos al acto jurídico. Nada que ver con la derogación de una norma. ¿Sí? Pero bueno. Ahí ya lo cambié igual. Está, Gracias. no, pues está bien. Para eso el ejercicio. Bueno. A ver. El origen de todo es esta ley, la 26.994. Y voy a buscar la ley de sociedades, porque ella lo mencionó. Si nos ubicamos en una línea de tiempo, por ejemplo, a ver. ¿Cuál es el año de la hasta ahora última reforma constitucional? ¿La última reforma constitucional de qué año es? 1994. Muy bien. Nos ubicamos ahí, en 1994. ¿Cómo caracterizan el régimen jurídico de nuestro país en aquel entonces? Con la información que tienen. Ustedes me dicen, ¿no? Mientras intento hacer una línea, ahí está. Voy a borrar esto. Y acá voy a poner 1994 como un hito. Bien. Reforma constitucional. ¿Qué tenemos acá? La reforma constitucional. ¿Y qué otra normativa? ¿Cómo era? Les comento. La Ley de Defensa del Consumidor es del año 1993. Que fue reglamentada en el año 94. Sí, el año de reforma de la Constitución. La reforma constitucional, ¿qué introduce?
introduce la reforma constitucional del año 94. Los tratados internacionales con jerarquía constitucional, los tratados de integración, divide la primera parte de la Constitución e incorpora un nuevo título, nuevos derechos y garantías, suma derechos colectivos, que son los derechos del consumidor y del usuario, derecho al medio ambiente y acciones como el amparo individual, el amparo colectivo, habeas data, habeas corpus. Bueno. Y en estas fechas, ¿qué código regía? El Código Civil de Vélez. Y comercial. Muy bien. Y el Código de Comercio. De Vélez y Eduardo Acevedo. Y bueno. Y nos vamos a ubicar un poquito, bueno, un poquito para acá. Lo tenemos para acá, casi en la punta. 2015. Bueno, este ejercicio ustedes también lo tienen que ir diagramando, no solamente una composición para armar un resumen, organizar la información, sino también una línea de tiempo para ir ubicando la normativa, cuándo aparece en escena, cómo caracterizar el régimen jurídico en una época y en otra y comparar. Bueno, vamos a ir a la ley de sociedades, que es la ley número 19.550 que citó Valeria. Valentina, profe. Ay, Valentina, estoy cambiando. Y bueno, y fíjate que lo que decís está aquí mismo. Denominación del título sustituida por anexo 2 de la ley 26.994. ¿Por qué? Bueno, iba a derogar el Código de Comercio y el Código Civil para que entrara en vigencia un nuevo código que unificaba ambas materias. Se iba a dejar a un lado normas prescriptivas y ya no se iba a distinguir por materias entre sociedades civiles y comerciales, porque por ende iban a ser derogadas las sociedades civiles y esta se llamaría o pasaría a llamarse Ley General de Sociedades. Sin distinción de materias, regula a las sociedades. Y bueno, acá tenemos una definición. Y también nos dice que, bueno, la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley, etcétera, etcétera, que esto es materia de estudio de privado 2. Derecho privado 2. Y respecto de la costumbre, y esto me quedaba pendiente del cuadro anterior que había diseñado Tomás, artículo 1, fuentes y aplicación. Y dice, los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, en los que la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos y prácticas y costumbres son vinculantes cuando
las leyes o los interesados se refieran a ellos, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Es decir, fíjense en estas 3 líneas el papel que tiene la costumbre en nuestro sistema. Es siempre secundando la ley. En situaciones no regladas legalmente, o cuando las leyes se refieran a esas costumbres o prácticas comerciales, por ejemplo. Y bueno, esto también fue en el régimen jurídico anterior, más o menos semejante a esta cuestión. La ley siempre tuvo un papel estelar y un ejemplo que les puedo traer es el contrato de suministro. Vuelvo a la línea de tiempo. Durante todo este tiempo de vigencia de 2 códigos, uno regulando la materia civil y el otro la comercial, el contrato de suministro era de práctica comercial, forma parte del aprovisionamiento de estos supermercaditos que conocemos en el barrio, ¿sí? En principio, se aprovisionan, suministro. Sin embargo, no estaba regulado, era un contrato atípico. Desde el punto de vista legal, no tenía la regulación legal, ¿sí? No estaba previsto. Era un contrato atípico, innominado. Entonces, cuando surgen diferencias, o, bueno, diferentes pretensiones incompatibles entre sí, conflictos, y se inicia un expediente y hay que resolver en base a la normativa que hay, y si no la hay, se recurre a la analogía, por comparación a contratos que sí estaban en la época efectivamente regulados. Hoy, a partir de la entrada en vigencia de este Código Civil y Comercial, el contrato de suministro está previsto, dejó de ser un contrato atípico para ser un contrato nominado. Bueno. En el aula virtual encontrarán esta cita de Wieres, que dice: actos de autonomía privada, los individuos tienen el poder de regular sus propios intereses dentro de los límites autorizados por el ordenamiento a base de crear, modificar y extinguir relaciones o situaciones jurídicas. Cliquean la frase, se abre un archivo PDF que es un ensayo de Alberto Wieres titulado Hechos y actos o negocios jurídicos, aspectos metodológicos y conceptuales. Bueno, en este caso no tenemos referencia de la fecha de publicación. Es una de esas informaciones que hay que levantar inmediatamente cuando se lee una publicación. El autor, el título, el índice o sumario, la fecha de publicación. De momento tenemos el título que ya nos da una idea acerca del contenido que se va a desarrollar posteriormente. Es un artículo académico. Repasamos los títulos.
hacemos una barrida, un escáner, y vamos anticipándonos al contenido general. Los denominados hechos simples o no jurídicos y los hechos jurídicos. Metodología adoptada por el Código Civil de Vélez Sarsfield, el significado de hecho jurídico. Interpretaciones. Tiene notas al pie. Causalidad, no casualidad, causalidad. Causalidad física y jurídica, el efecto de derecho. Clasificación de los hechos jurídicos. ¿Recuerdan que su compañero quería distinguir entre el hecho y el acto jurídico? Bueno, acá tienen una sección que está destinada a dar ejemplos de hechos jurídicos. Actos jurídicos, entre paréntesis, o negocios jurídicos. Esto es porque etimológicamente ya los romanos decían del negocio jurídico, ¿sí? El proyecto de Código Civil y Comercial de 2012 es porque, a ver, hubo varios intentos de unificar las materias civiles y comerciales en un solo cuerpo normativo. Bueno, pero recién se logró en el año 2015. Hubo varios proyectos antes. Bueno, no dieron resultado, recién esto se logró en el 2015. Referencias bibliográficas, las notas al pie, que pueden ampliar los conceptos que están en el cuerpo del texto. Vamos al principio. Bueno, Bueres dice, constituye una afirmación común que el derecho está referido a hechos en sentido lato, hechos humanos y sucesos naturales. En definitiva, acontecimientos. Sin los hechos no resulta posible concebir el derecho. Los acontecimientos tienen que ser sensibles, perceptibles por medio de los sentidos, los fenómenos volitivos no exteriorizados, que permanecen en mente retenta, escapan al significado en estudio. Y cita un artículo del Código Civil. De todas formas, recuerden que estos conceptos introductorios se aplican exactamente igual, en aquel momento y en este presente. Siguen vigentes. En general, la doctrina enfatiza en que ciertos hechos no interesan al derecho. La caída de una estrella, el vuelo de un ave, una invitación a pasear, leer, la puesta del sol, la lluvia. Aquí está dando ejemplos de hechos simples, que no tienen relevancia jurídica, que ocurren, sí, pero no tienen impacto o efecto. Anoten esta palabra efecto. Efecto, consecuencia, impacto, repercusión es lo mismo.
En cambio, en torno a otros acontecimientos se predica que poseen relevancia jurídica. Los primeros se llaman hechos simples, los segundos hechos jurídicos. El mapa que inicia este viaje arranca desde hechos jurídicamente relevantes. De todas formas, cuando en la dogmática se habla de hechos simples o no jurídicos, se lo hace en abstracto, pues en concreto cualquier acontecimiento puede integrar el factum emplazable a la norma. Esto significa lo siguiente, y está representado en uno de los cuadros sinópticos que tienen al principio. En este archivo, cuadros sinópticos, ustedes encontrarán representados distintos temas, algunos relacionados con las fuentes, otros con los hechos y los actos. Me detengo acá. En este mapa, ¿qué observa? Todo inicia ¿desde dónde? ¿Desde dónde arranca el cuadro? ¿El hecho antecedente puede ser? Claro, ese es el factum, el hecho antecedente. Es el supuesto del cual partimos para poder desarrollar todo lo posterior. Y las normas están estructuradas, diseñadas de forma de prever un supuesto y a partir de ahí cuáles son las consecuencias. Por eso, en este cuadro anterior, dice, bueno, la relación jurídica se da, eso se lo adelanto yo, se da entre sujetos de derecho, entre personas. Por ejemplo, el contrato de compra-venta. Está el comprador, el vendedor. Por ahí le suena obvio lo que voy a decir, pero forma parte de lo técnico de la materia también. No sé si es tan obvio. Entonces, firmaron un contrato de compra-venta entre los dos. Uno es vendedor, el otro es comprador. ¿Cuáles son las posibilidades del comprador? A ver, voy a elegir otro contrato, porque justo ese es un contrato de ejecución instantánea. Voy a elegir el contrato de locación, donde la relación es continuada. Entonces, uno es locador, el otro es locatario. Estamos al día 15, todavía no pago el alquiler. ¿Cuáles son conductas esperables del locatario? Del que alquila. ¿Cuáles son las conductas esperables de una persona que alquila? Y seguramente te va a comunicar y consultar sobre el pago. Bueno, sí, está en relación con el tema del pago, porque yo dije estamos a día 15 y todavía no pagó el alquiler. Bueno, ahí tenemos un supuesto, un factum, un hecho.
todavía no pagó. Claro que el diseño normativo va a decir en el supuesto de que no pague, ¿no? Y en el supuesto de que pague. Son conductas que están previstas normativamente. En principio se espera que el deudor pague voluntariamente la deuda, ¿sí? Pero en el supuesto de que eso no suceda, el acreedor que pueda hacerse del crédito por los recursos legalmente previstos. Y en todos tenemos esta libertad de, bueno, paga, no paga. Si paga, tal cosa. Si no paga, ocurrirá tal otra cosa. Por eso, en esta sección del cuadro dice, si hacemos el recorte en la relación jurídica que hay entre ambos, locador, locatario, desde lo subjetivo entre ellos dos, las conductas reguladas por la norma respecto del sujeto titular, que es el acreedor, y el imputado de un deber jurídico, que es el deudor o sujeto pasivo. Ahora, podemos hacer otro recorte y quedarnos con la parte objetiva. El objetivo es la regulación normativa. El sujeto activo, al que se le reconoce el derecho, y el sujeto pasivo, al que se le impone el deber jurídico. Siempre partimos de un hecho antecedente. Pagó, no pagó, cumplió, no cumplió. Y a partir de ahí, el rol o el zapato que se pone cada uno. Sujeto activo o de sujeto pasivo. ¿Es el titular del derecho o está obligado a cumplir? Y, a ver. Bueno. Por ejemplo, si se supedita un acto jurídico o a un derecho, a la modalidad del plazo y el término, es referido a la puesta del sol, o si se inserta como condición de un negocio la próxima lluvia. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la puesta del sol, si yo lo digo así, amaneció, es un simple hecho. Listo. Ocurre, esperamos que regularmente ocurra, si no sería un desastre, es un simple hecho. Ahora, si eso es condición para que suceda el cumplimiento de un contrato, el pago de una obligación, ese hecho simple deja de ser algo que ocurre para ser uno que tiene entidad jurídica o que tiene esa repercusión jurídica de los hechos como tales que estamos trabajando en esta materia. La próxima lluvia. Bueno, es un simple hecho. Deja de ser un simple hecho para ser un hecho jurídicamente relevante cuando es condición para el pago de una obligación. Lo que tiene este artículo es que a partir de acá pueden rescatar varios ejemplos de hechos y de actos jurídicos. Cuando un hecho es simple, cuando deja de ser un simple hecho para ser un hecho jurídicamente relevante, y algunas cuestiones que están vinculadas con cuadros sinópticos que les indiqué antes, ¿no? Que todo parte de un supuesto fáctico.
¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud, consulta? No, ninguna, profe. Bueno, entonces, lo que voy a hacer en este momento es habilitarles otros contenidos en el aula virtual. Ah, profe, sí, tengo una consulta. ¿Ya se sabe Sí. cuál es la fecha del primer parcial? Yo que sepa, no todavía. Ah, ok, ok. Gracias. Bueno, bueno. En principio les voy a habilitar un contenido que es una carpeta de archivo con más cuadros sinópticos y un resumen breve acerca de personas jurídicas, la naturaleza jurídica de los entes de existencia ideal, bueno. Y este video que se está grabando en este momento se va a subir aquí, la presentación interactiva, repositorio de contenidos, y en la sección de lecturas y actividades sugeridas voy a habilitar este test de autoevaluación para que ustedes chequen sus propios conocimientos alcanzados a este momento. Bueno, entonces si no hay más dudas o consultas, voy a detener la grabación y los espero la próxima. Profe, una pregunta. A mí me quedó la actividad de esta última hecha. ¿Vos vas a poner un foro en el que la subamos o ya está? Podemos, si querés, se los sugiero, ¿no? La próxima podemos iniciar con la continuación de esta pequeña tarea, así continuamos repasos del módulo anterior y lo linkeamos con el comienzo del módulo 2, porque entre el módulo 1 y el 2 los temas están bastante emparentados. Vamos a continuar con hechos y actos jurídicos, así que sería ideal que continuaran el repaso, y así que bueno, podemos leer sus producciones la próxima clase. Bueno, buenísimo. Bueno, nos vamos despidiendo, les mando un saludo y que tengan un buen día. Igualmente, profe, nos Bueno, vemos. igualmente, Adiós. Igual, profe, profe. Igualmente, Nos profe, vemos. profe, Adiós. profesora, Sí, disculpa, profesora. De esto también, obviamente vas a subir la clase grabada al campus. sí, siempre lo subo dentro de esa sección repositorio de contenidos, ingresan a la presentación interactiva, van a la columna 2025 y ahí están los videos. Vale, perfecto. Vale,
Un Adiós. saludo. Chao, chao. Bueno, adiós, profe, disfrute la semana. Chao. Nos Gracias. vemos. Chao. Igualmente. Nos vemos.